tardes, doctor y compañeros. Hoy nos corresponde exponer al grupo de laboratorio número 10 con el tema el cuello. Yo les voy a comenzar hablando de los límites del cuello. El cuello es un cilindro que une la cabeza con el tronco. Visto lateralmente presenta un contorno más o menos cuadrilátero con los siguientes límites: superior, inferior, anterior y posterior. El superior es el que se puede observar acá. El inferior es el que se puede observar acá en la clavícula, el anterior es el que se puede observar acá y el posterior es el que se puede observar acá. Las estructuras superficiales del cuello. La piel del cuello, la cual es fina y flexible, debajo de ella se encuentra la fascia superficial del cuello, que contiene su espesor al músculo platisma, el cual se origina de la fascia superficial del tórax, haciendo insertarse al borde inferior de la mandíbula en la piel de la porción inferior de la cara. Recuerda que este pertenece a los músculos de la expresión facial. Ahí se encuentra un investigue que dice que se investigue su inervación. El que le da la inervación es el nervio facial y este que se puede observar acá es el músculo platismo. El drenaje venoso superficial. En la parte superior del cuello se encuentra la vena yugular externa, la cual cursa una gran parte cubierta por el músculo platisma, desde un punto justamente posterior al ángulo de la mandíbula hasta la parte media de la clavícula, cruzando superficial al músculo esternocleidomastoideo, en donde atraviesa la fascia profunda para desembocar en la vena subclavia. Las venas yugulares anteriores que se encuentran a ambos lados de la línea media imaginaria del cuello, las cuales pueden no estar presentes. Esta que se puede observar acá es la vena yugular externa, esta que se puede observar acá es la vena subclavia y las venas anteriores que son estas que se pueden observar acá. Se encuentra un investigue que dice cómo se forma la vena yugular externa. Empieza posterior al ángulo de la mandíbula en la unión de la vena auricular posterior y la vena retromandibular. Esta que se puede observar acá es la vena yugular externa. Muy bien, los nódulos linfáticos de la cabeza y el cuello. La descripción de la organización del sistema linfático en el cuello se convierte en un resumen del sistema linfático de la cabeza y el cuello. Es imposible separar las dos regiones. Los componentes de este sistema incluyen ganglios superficiales alrededor de la cabeza, ganglios cervicales superiores a lo largo de la vena yugular y ganglios cervicales profundos que forman una cadena a lo largo de la vena yugular interna. El patrón básico de drenaje linfático consiste en los vasos linfáticos superficiales que drenan en los ganglios superficiales de la cabeza. Algunos de estos drenan en los ganglios cervicales superficiales en su camino hacia los ganglios cervicales profundos y otros drenan directamente en los ganglios cervicales profundos. Los nódulos linfáticos de la cabeza. En estos se encuentran los occipitales, los mastoideos, los parotidios, los submandibulares y los subclintonianos. Los occipitales, que son estos que se pueden observar acá. Los mastoideos, que son estos que se pueden observar acá. Los parotidios, que son estos que se pueden observar acá. Y los submandibulares, que son estos que se pueden observar acá. Los submentonianos, que son estos que se observan acá. Los nódulos linfáticos cervicales superficiales son una colección de ganglios linfáticos que se encuentran a lo largo de la vena yugular externa sobre la parte superficial del músculo esternocleidomastoideo. Los nódulos cervicales profundos son una colección de ganglios linfáticos que forman una cadena a lo largo de la vena yugular interna. Se dividen en grupos superior e inferior. El ganglio más superior es el yugulodigástrico. Otro gran ganglio a nivel inferior es el yúgulo homoideo. Fascia cervical. Tiene características especiales. La fascia superficial, que contiene una delgada capa muscular profunda, ella se encuentra la fascia cervical profunda, que se organiza en varias capas. Una lámina superficial que rodea todas las estructuras del cuello, una lámina prevertebral que rodea la columna vertebral y los músculos profundos del dorso, la lámina
pretraqueal que encierra las vísceras del cuello y la vaina carotidia que recibe una aportación desde las otras tres capas faciales y recubre los dos paquetes neurovasculares principales a ambos lados del cuello. Ahí se puede observar un investigue que dice qué estructuras rodea cada una de estas formaciones de las fases y qué estructuras forman al paquete neurovascular en el cuello. Muy bien, la lámina superficial rodea todas las estructuras del cuello de la lámina prevertebral, rodea la columna y los músculos profundos del brazo. La lámina pretraqueal encierra las vísceras del cuello, la lámina carotidia rodea ambos paquetes neurovasculares principales a ambos lados. ¿Qué estructuras forman el paquete neuromuscular? Estos serían la arteria carotidia interna, la arteria carotidia común, la vena yugular interna y el nervio vago. Muchas gracias. Buen día, doctor y compañero. Este día vamos a continuar con el laboratorio número 10, que es el cuello, y les hablaré sobre la fascia cervical. La fascia cervical contiene características muy especiales. Aquí tenemos la fascia superficial, que contiene una delgada capa muscular profunda. A ella se encuentra la fascia cervical profunda, que esta está organizada en varias capas. Tenemos aquí a la lámina superficial, que esta lo tiene todas las estructuras del cuello. Dentro de ella están los músculos externocleidomastoideo, el músculo trapecio y el músculo intraioideo. Luego tenemos a la fascia prevertebral, que esta encierra a los músculos, a la columna vertebral y los músculos asociados a ella. Tenemos como el músculo escaleno, interno o medio y posterior a los músculos profundos del dorso. Luego tenemos a la lámina pretraqueal, que esta encierra a las vísceras del cuello, contiene el esófago, la tráquea y la glándula y por último tenemos a la vaina carótida. Esta recibe una aportación de las otras tres láminas. Su contenido es la vena yugular profunda y arteria carótida común. Ahora continuaremos con los triángulos del cuello. Tenemos al músculo esternocleidomastoideo, que tiene su origen en dos partes. Tenemos la parte external y clavicular. Se une y se dirige hacia arriba hasta insertarse en la apófisis mastoide del hueso temporal. El músculo esternocleidomastoideo se divide en la superficie de la parte lateral del triángulo anterior y triángulo posterior. Tenemos el triángulo anterior. Está delimitado por el borde superior, el borde medial y lateral. Por el superior, el borde inferior de la mandíbula, que crea una línea imaginaria hasta insertarse en la apófisis mastoide. Luego tenemos la línea anterior medial del cuello. Y por último tenemos al borde anterior del esternocleidomastoideo. El triángulo anterior es cruzado por el músculo digástrico y por el vientre superior del músculo omoioideo, subdividiéndolo en 4 triángulos. Tenemos el triángulo submandibular, que está delimitado por el borde inferior de la mandíbula, vientre inferior del músculo digástrico y vientre posterior del músculo digástrico. Su contenido es glándula submandibular, nódulos linfáticos, submandibular, nervio hipogloso, que es el séptimo par craneal, y
nervio milioideo, arteria y nervio facial. Ahora continuaremos con el triángulo submentoniano. Este está delimitado por la sínfisis submentoniana, el vientre anterior del músculo digástrico y cuerpo del hueso ilioides. Sus contenidos son nódulos linfáticos submentonianos. Las tributarias forman la vena yugular anterior. Ya. Ahora continuaremos con el carotidio. Este está delimitado por el vientre posterior del músculo digástrico y vientre superior del músculo omoioideo y borde anterior del músculo externo cleidomastoideo. Sus contenidos son las tributarias de la vena facial común, ramo cervical del nervio, el quinto par craneal, arteria carótida común, arteria carótida externa e interna, tiroides superior faríngea ascendente, lingual, facial, occipital, vena yugular interna, nervio vago, accesorio, hipogloso, raíces superior e inferior, asa cervical y nervio cervical transverso. Por último tenemos el muscular, que este está delimitado por la línea media del cuello vientre superior del músculo omoioideo y borde anterior del músculo externo cleidomastoideo. Sus contenidos son músculo esterionoideo, omoioideo y tiroideo, glándulas tiroides, paratiroides y cavidad nasal. Ahora continuaremos con los músculos de la región infrayoidea. Este grupo está formado por 4 músculos asentados que fijan el hueso ioides al esternón, la clavícula y la escápula, de los cuales se disponen en un plano superficial, los cuales son ya el músculo externoideo, que este está situado en la línea paralelo media del cuello, el omoioideo que se encuentra aquí, y profundo al omoioideo encontramos el esternotiroideo y tiroideo, el músculo externoideo y omoioideo y esternotiroideo reciben su inervación de ramos anteriores de C1 a través de la asa cervical. Y por último, el músculo tiroideo recibe su inervación de fibras del ramo anterior de C1 que van al músculo al nervio hipogloso. Continuando, tenemos la vaina carótida. Esta está compuesta. Aquí tenemos la vaina carótida. Esta está compuesta por la arteria carótida común y carótida interna, ubicadas radialmente. Luego tenemos a la vena yugular lateralmente. Y intermedio y posterior tenemos al nervio vago. Y el asa cervical se sitúa anterior de la vaina carótida o en su espesor, su recorrido hacia los músculos infrayoideos. Ahora continuaremos con los músculos de la región suprayoidea. Estos músculos, como su nombre lo indica, se encuentran por arriba del hueso ioides, se unen al grueso del cráneo y son los siguientes. Está el músculo milioideo, que se encuentra aquí, el músculo milioideo, y este recibe su inervación del nervio milioideo del ramo interior alveolar del nervio mandibular. Luego tenemos el músculo genioideo. Este se encuentra aquí se encuentra el músculo genioideo. Este músculo recibe su inervación del ramo anterior de C1 a lo largo del nervio hipogloso. Luego tenemos el músculo estiloideo.
El músculo esteroideo se encuentra aquí. Este recibe su inervación. Del nervio facial, que es el quinto par craneal. Y por último tenemos al músculo digástrico. Este músculo se encuentra aquí, podemos ver el músculo digástrico, el borde. El músculo digástrico lo podemos ver aquí, que este recibe su inervación del nervio milioideo del ramo alveolar inferior del nervio mandibular y vientre posterior del nervio facial. Esa sería mi participación y muchas gracias. Mi nombre es Lilian Carolina Barrera Díaz y en esta ocasión me toca desarrollar lo que es glándula submandibular, vasos sanguíneos y nervio hipogloso. Para comenzar, vamos a identificar lo que es la glándula submandibular, la cual la podemos observar aquí, que tiene una forma irregular y un tamaño parecido a lo que es una nuez. En el manual también pide que reconozcamos lo que es el conducto de Wharton, el cual está situado bajo la mucosa bucal en estrecha relación del nervio lingual. Este viene desembocando en un orificio o papila en la línea media del piso de la boca, como lo podemos observar. Aquí podemos observar de una forma mejor donde viene a desembocar. Ahora bien, les hablaré sobre vasos sanguíneos, arterias y venas. Para empezar con arterias, el cual en el borde superior de lo que es el cartílago tiroides podemos observar la división de la arteria carótida común en arteria carótida interna y carótida externa, el cual en el manual pide que identifiquemos las ramas de la carótida externa. Aquí podemos observar un esquema en el cual están las ramas de la carótida externa. Aquí podemos observar la arteria tiroidea superior que se origina a nivel del asta mayor del hueso hioides para dirigirse a la glándula tiroidea. También podemos observar lo que es la arteria lingual, que ésta se origina superiormente a lo que es el asta mayor del hueso hioides y se dirige profundo a lo que es el músculo hiogloso para alcanzar la lengua. También podemos observar la arteria facial, que está profundo a lo que es el músculo del vientre posterior del digástrico. En este caso está cortado y luego asciende profundo a lo que es la glándula submandibular, donde es la arteria lingual y la arteria facial. Esta se origina en un tronco llamado arterial linguofacial. En ese caso podemos observar aquí también lo que es la arteria occipital, que está originándose opuesto a la arteria facial, y esta se dirige posteriormente a lo que es el cuero cabelludo. También podemos observar aquí lo que es la arteria auricular posterior, que esta se dirige en la región por detrás del pabellón auricular. También podemos observar aquí lo que es la arteria faringea ascendente, que en esta se origina usualmente cerca de la bifurcación, como lo podemos observar. También está lo que es la arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial, que estas han sido estudiadas en el laboratorio pasado. Estas las podemos identificar en la fosa infratemporal. Ahora les hablaré sobre las venas, el cual el manual pide que identifiquemos la vena lingual y la vena facial y la vena tiroidea superior para determinar si éstas se unen para formar lo que es el tronco venoso tirilinguofacial o si solo se unen la vena lingual y la facial formando lo que es el tronco venoso linguofacial, que en este caso sería el que se está formando el tronco venoso linguofacial. Ahora seguiré con lo que es el nervio hipogloso o 12 par craneal, que este está haciendo una curvatura a nivel de lo que es la arteria occipital y luego en su trayecto pasa cerca de lo que es el asta mayor del hueso hioides. Este se sitúa superiormente a lo que es la arteria lingual y este es cubierto parcialmente por lo que es el músculo del vientre posterior del digástrico.
y en este caso está cortado. Luego note que este pasa entre dos músculos, el músculo hiogloso que le sirve de piso y el músculo meloideo que lo cubre para alcanzar la lengua. En el manual pide que investiguemos qué músculos son inervados por el nervio hipogloso y qué tipo de inervación les proporciona. Los músculos inervados por el nervio hipogloso son los músculos de la lengua, los extrínsecos e intrínsecos. Está lo que es el músculo estilogloso, el hiogloso y el geniogloso, que son los extrínsecos. Está el longitudinal superior, el músculo vertical, el músculo transverso y el músculo longitudinal inferior, que son los músculos intrínsecos. El tipo de inervación que le proporciona es inervación motora. Para terminar, mi correlación clínica es sobre el cealolito o cálculo salival, que este es un depósito de minerales en los conductos que drenan las glándulas salivales y que estos se pueden dar en lo que es en la glándula submandibular, como en las glándulas parótidas, como en las otras glándulas más pequeñas, pero estos son más frecuentes en la glándula submandibular debido a su alcalinidad y su riqueza en miosina. Las causas son los químicos de la saliva que pueden formar lo que es un cristal duro y obstruir el conducto. Los síntomas: cuando la saliva no puede salir porque está bloqueado el conducto, esto se devuelve a la glándula, lo que produce dolor e inflamación a la misma, y también problemas para lo que es a la hora de comer y tragar, que se hace más frecuente, o sea, más intenso el dolor. Las pruebas o exámenes, el doctor a la hora de palpar debajo de la lengua puede encontrar lo que es el cálculo. Puede realizar los exámenes como radiografía, tomografía, resonancias magnéticas, entre otros. Los tratamientos, si tiene resequedad en la boca, puede tomar abundante agua, y con fines terapéuticos se puede dar lo que es la eliminación del cálculo, lo que es masajeando la glándula y empujándola hacia arriba para que salga del conducto. Pero en algunos casos de esto no será posible hacerlo de esta manera, el cual tendrá que intervenir con lo que es con técnicas más agresivas, como lo es la endoscopía y la cirugía. Esto ha sido todo por mi participación. Gracias. Hola, mi nombre es Hugo Fernando Canizales y continuando con el laboratorio número 10, yo les explicaré la cadena simpática cervical, el triángulo posterior del cuello y del músculo omoioideo. Continuando con el laboratorio, hablaremos sobre la cadena simpática cervical. Este consta de 3 ganglios. El primero es el ganglio simpático cervical superior, que es el más voluminoso y de forma elíptica, que se encuentra entre la C1 y la C2. Inferior a este se encuentra el ganglio simpático cervical medio, que se ubica a nivel de la C6, y inferior a este se encuentra este ganglio, que es el ganglio simpático cervical inferior, que generalmente se une al primer ganglio simpático torácico y en general forman un solo ganglio, el cual se conoce como ganglio estrellado o cervicotorácico. Este va por el borde superior del cuello de la primera costilla. Siguiendo, hablaremos sobre la glándula tiroides. La glándula tiroides se ubica en la línea media del cuello. Superior a esta se encuentra esta eminencia prominente que sirve como un punto de reparo anatómico y es conocido como cartílago tiroideo. Inferior a este se encuentra el ligamento cricoides. Ahora, la glándula tiroides está compuesta por 2 lóbulos, un derecho y un izquierdo. La glándula tiene forma de H o de U, o muchas veces se le considera que tiene forma de mariposa, y ambos lóbulos están unidos por un istmo. Ahora, la irrigación de esta glándula se da por las arterias tiroideas superiores y por las arterias tiroideas inferiores.
Su drenaje se da por las venas tiroideas superiores, las venas tiroideas medias y las venas tiroideas inferiores. En esta lámina se pueden ubicar las glándulas paratiroides, que son estas pequeñas cápsulas aplanadas y de forma ovoide que se encuentran posterior a la glándula tiroides. Triángulo posterior del cuello. Conoceremos sus límites. Anteriormente está limitado por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Posteriormente está limitado por el borde anterior del músculo trapecio. Su vértice se da en la parte posterior de la apófisis mastoides, donde se une el músculo esternocleidomastoideo con el músculo trapecio. Su base o su porción inferior se limita por el tercio medio de la clavícula. Su piso contiene el músculo esplenio de la cabeza, el músculo elevador de la escápula, los músculos escalenos posterior, medio y anterior. Ahora, hay un músculo muy importante que es el músculo omoioideo. Este músculo tiene dos porciones, un vientre superior y un vientre inferior. Sus orígenes son el vientre inferior, desde el borde superior de la escápula y ligamento transverso superior de la escápula, terminando en el tendón intermedio. El vientre superior se origina desde este tendón intermedio. Sus inserciones, el vientre inferior se inserta en el tendón intermedio y el vientre superior en el cuerpo de helioides. Su inervación se da por el asa cervical y su irrigación se da por la rama hioidea de la arteria lingual, también por la rama esternocleidomastoidea de la arteria tiroidea superior. Este músculo es muy importante, ya que el vientre inferior divide el triángulo posterior del cuello, como vemos aquí. Lo divide en dos, que sería el triángulo occipital, que es el más grande, y se ubica superior al músculo, que sería todo este espacio. Este sería el triángulo occipital, y hay uno más pequeño e inferior al músculo, que se llama triángulo supraclavicular, subclavio u homoclavicular. Ahora les hablaré sobre mi correlación clínica acerca del cáncer de la glándula tiroides. Este cáncer es relativamente raro en comparación con otro tipo de cánceres, y algunos factores de riesgo son tener una edad entre 25 a 65 años, padecen más cáncer de tiroides las mujeres. También es un factor de riesgo si la persona es de origen asiático, también si tiene antecedentes familiares de enfermedad tiroidea y si ha recibido radioterapia en la cabeza o el cuello. Algunos tipos de cáncer de tiroides son: el número 1 es el cáncer papilar de tiroides. El cáncer papilar es el tipo más común de este tipo de cáncer, constituyendo aproximadamente el 70 a 80% de todos los cánceres de tiroides. El cáncer papilar puede ocurrir a cualquier edad, tiende a crecer lentamente y con frecuencia se extiende a los ganglios linfáticos del cuello. Sin embargo, a diferencia de otros tipos de cáncer, el cáncer papilar tiene un pronóstico excelente, aun cuando se haya extendido a los ganglios linfáticos. El siguiente es el cáncer folicular de tiroides. Los cánceres foliculares constituyen aproximadamente del 10 al 15% de los cánceres de tiroides. El cáncer folicular se puede extender a los ganglios linfáticos en el cuello, pero esto es mucho menos común que con el cáncer papilar. El cáncer folicular tiene más probabilidad
que el papilar, de extenderse a otros órganos, particularmente los pulmones y los huesos. Luego tenemos el cáncer anaplásico de tiroides. Este es el cáncer más agresivo y que puede avanzar más, y es el menos probable que responda a un tratamiento. El cáncer anaplásico de tiroides es muy raro y se encuentra en menos del 2% de los pacientes con cáncer de tiroides. Y el último es el cáncer medular de tiroides. El cáncer medular de tiroides representa alrededor del 2% de todos los cánceres. Aproximadamente el 25% de todos los cánceres medulares de tiroides suele presentarse en familias y están asociados con otros tumores endocrinos. Ahora, vale mencionar que el cáncer de tiroides se puede confirmar a través de una biopsia de la glándula tiroides. Ahora, algunos signos y síntomas del cáncer de tiroides. El principal es ver o palpar un bulto más en el cuello, que algunas veces crece rápidamente, y otros síntomas que no son tan importantes como el primero, pero también se debe de ver y de examinar, es la hinchazón en el cuello, dolor en la parte frontal del cuello, que algunas veces alcanza hasta los oídos, ronquera u otros cambios en la voz que persisten, problemas de deglución, o sea, la acción de tragar, dificultad para respirar y tos constante que no se debe a un resfriado. Ahora vamos a ver los tratamientos. El primero es sobre la cirugía, y la cirugía es el tratamiento primario de todas las formas de cáncer de tiroides. Es tratarla a través de la cirugía. Después de la cirugía, la mayoría de los pacientes necesitan tomar hormona tiroidea de por vida. Con frecuencia, el cáncer de tiroides se cura con solo la cirugía, especialmente si el tumor es pequeño. Si el cáncer dentro de la tiroides es grande, o si se ha extendido a los ganglios linfáticos del cuello, o si el médico piensa de que el paciente tiene un riesgo alto de recurrencia, el yodo radioactivo puede ser utilizado después de sacar la glándula tiroides. Ahora vamos a hablar sobre la terapia con el yodo activo. Esto es muy importante, ya que las células tiroideas y la mayoría de los cánceres diferenciados de tiroides absorben y concentran el yodo. Es por eso que el yodo radioactivo se puede usar para eliminar todo el tejido tiroideo normal que quede después de la cirugía y potencialmente destruir también el tejido canceroso residual. Ahora vamos a ver un video donde un doctor nos explica cómo se realiza la cirugía. La cirugía del tiroides consiste en extirpar una parte o toda la glándula tiroides. Esta extirpación se hace mediante cirugía en un entorno controlado y usando todos los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance para facilitar los mejores resultados para el paciente en términos de seguridad, pero también de funcionalidad relacionada con esta cirugía. ¿En qué consiste? Consiste en diferenciar la glándula del tiroides de las grandes estructuras como la arteria carótida, la vena yugular, pero también identificar estas estructuras tan finas y milimétricas que vienen y que se ubican detrás de la tráquea y detrás del tiroides, como es el nervio recurrente. Estos dos nervios, uno de cada lado, son los que nos permiten hablar, y el cirujano endocrinólogo los tiene que identificar, respetar y tratar bien para que la voz, ya no solo en el postoperatorio, sino a medio y largo plazo del paciente, esté bien respetada. Además, es muy importante identificar 4 pequeñas glándulas que regulan el calcio
a nuestros pacientes, que son las paratiroides, y que estas, mediante lupas de alta precisión, las podamos identificar y respetar para no tener problemas en el postoperatorio de calcio. En esto consiste básicamente la cirugía del tiroides, y también siempre pensar en toda esta tecnología como las gafas de alta precisión, pero también el neuroestimulador para identificar y corroborar que la funcionalidad del nervio recurrente no está dañada. Muy buen día, compañeros, mi nombre es Jenny Cabrera y les voy a seguir desarrollando lo que es el laboratorio número 10. Yo les voy a hablar sobre lo que es el triángulo occipital, las ramas superficiales y profundas del plexo cervical, el triángulo supraclavicular y la arteria subclavia y sus ramas. Ahora bien, iniciamos con lo que es el triángulo occipital. El triángulo occipital se denomina así porque la arteria occipital aparece en su vértice. El triángulo occipital no es nada más que esta área delimitada por la línea amarilla. Los límites de este triángulo son el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, el borde anterior del músculo trapecio y el vientre inferior del músculo omoioideo. En este triángulo podemos localizar lo que es el 11º par craneal, o también denominado nervio accesorio. Este nervio inerva lo que es el músculo esternocleidomastoideo, sigue su trayecto descendiendo y también le proporciona inervación a lo que es el músculo trapecio. Ramas superficiales del plexo cervical. Todas ellas emergen cerca de la pared media del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Estas ramas inervan la piel de la parte posterior de la cabeza, el cuello y el hombro. Las ramas nerviosas superficiales son las siguientes. Primeramente tenemos lo que es la rama mastoidea o nervio occipital menor. Este cruza la parte superior del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, asciende siguiendo su borde en la nuca e inerva parte de la piel de la porción lateral de la cabeza y de la cara craneal de la oreja. Luego tenemos lo que es la rama auricular o nervio auricular magno. Este rodea el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, asciende entre este y el músculo platisma, inerva la piel que cubre la glándula parótida, las apófisis mastoides y la región auricular. Luego tenemos lo que es el nervio cervical transverso. Este cruza superficial o profundo a la vena yugular externa, sigue una dirección horizontal para inervar la piel de la región lateral y anterior del cuello. Por último tenemos lo que son los nervios supraclaviculares. Estos emergen como un tronco común por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, donde se dividen en ramos supraclaviculares, anterior, medio y posterior. Estos descienden e inervan lo que son la piel alrededor de la clavícula, del hombro, hasta la línea media por delante, llegando inferiormente hasta la segunda costilla. Ramas musculares o profundas del plexo cervical. Entre estas tenemos las siguientes, lo que es el nervio frénico, localizada sobre lo que es el músculo escaleno anterior. Luego desciende por el tórax hasta alcanzar al músculo diafragma. Luego tenemos lo que es el asa cervical. El asa cervical, antes llamada asa del hipoglóso, está descendiendo anterior a la arteria carótida común y a la vena yugular interna, en su trayecto hacia los músculos infraioideos, a quienes les proporciona inervación. ¿Cómo está formado el nervio frénico? Existen dos nervios frénicos en el organismo humano, el izquierdo y el derecho. Ambos surgen de la médula espinal a partir de la raíz ventral del cuarto nervio cervical, aunque reciben fibras de la tercera raíz y de la quinta raíz cervical también. Aquí podemos localizar lo que es el nervio frénico. Este
desciende recorriendo el cuello, el tórax, hasta llegar a uno de los más importantes músculos de nuestro cuerpo, que es el diafragma. ¿Cómo se forma el asa cervical? Esta está formada por la unión de los ramos anteriores de los nervios C1, C2 y C3, que van a intervenir también en la constitución del plexo cervical. Ahora bien, ¿cómo se forma esta unión? Esta unión se forma cuando el ramo anterior del nervio C1 se une al ramo anterior del nervio C2 y así toman una dirección levemente ascendente. Este ramo resultante se junta con el nervio hipogloso, con quien comparte un segmento de su recorrido, separándose distalmente y adquiriendo una dirección descendente, formando así la raíz superior del asa cervical, que antiguamente era conocida como ramo descendente del nervio hipogloso. Cabe recalcar que esta raíz superior no transporta fibra nerviosa alguna originada de las raíces del nervio hipogloso. Ahora bien, otro ramo del nervio C2 se une a un ramo anterior del nervio C3 y toman una dirección descendente. Y así se forma lo que es la raíz inferior del asa cervical. Luego, estas dos ramas se unen y constituyen lo que nosotros conocemos como la asa cervical, que se encarga de la inervación motora de los músculos infrahioideos. Ahora tenemos lo que es el triángulo supraclavicular. El triángulo supraclavicular no es más que esta zona delimitada por la línea amarilla. Los límites de este triángulo son el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, el tercio medio de la clavícula y el vientre inferior del músculo omoioideo. Su principal contenido son la arteria y la vena subclavia. Luego tenemos lo que es la arteria subclavia. Las arterias subclavias en los dos lados forman un arco superior y salen del tórax para entrar a la raíz del cuello. La arteria subclavia derecha empieza posterior a la articulación esternoclavicular como una de las dos ramas terminales del tronco brachiocefálico. Luego tenemos lo que es la arteria subclavia izquierda, que en esta lámina está cortada. Esta comienza en el tórax más abajo que la arteria subclavia derecha, como una rama directa del callado aórtico. Ramas de la arteria subclavia. Tenemos primeramente lo que es la arteria vertebral. Su origen se encuentra medial al escaleno anterior y posterior a la arteria carótida común. Aquí podemos ubicar lo que es la arteria vertebral. Luego, esta se dirige a las apófisis transversas y asciende a través de sus forámenes transversos y penetra el cráneo a través del foramen magno para llegar al encéfalo. Luego tenemos lo que es la arteria torácica interna. Esta se origina en la primera porción de la arteria subclavia, al mismo nivel y dirección contraria del tronco tirocervical. Desciende por el tórax, por detrás de los primeros 6 cartílagos costales, siguiendo lo que es el borde esternal. La podemos ubicar aquí y aquí también podemos ubicar lo que son sus ramas perforantes. Luego tenemos lo que es el tronco tirocervical. Este tronco emite varias ramas, que son las siguientes. Tenemos lo que es la arteria tiroidea inferior. Esta asciende y forma un asa frente al músculo escaleno anterior y da origen a lo que es la arteria cervical ascendente. Luego tenemos lo que es
la arteria cervical transversa. Esta cruza el escaleno anterior y el nervio frénico. Se divide en sus ramas cervical profunda y cervical superficial. Por último tenemos lo que es la arteria supraescapular. Esta llega a lo que es la fosa supraespinosa. Luego tenemos lo que es el tronco arterial costocervical, que es este que podemos ubicar en esta zona. Este lo ubicamos al nivel del cuello de la primera costilla y se divide en las arterias cervical profunda e intercostal suprema o intercostal superior. Con este tronco terminamos lo que son las ramas de la arteria subclavia. Y para finalizar tenemos lo que es la correlación clínica, la oclusión carotídea. El engrosamiento aterosclerótico de la túnica íntima, que es la capa más interna de la arteria carótida interna, puede obstruir el flujo sanguíneo. Los síntomas provocados por esta oclusión dependen del grado de obstrucción y del volumen de la circulación colateral que llega al encéfalo y a estructuras de la órbita a través de otras arterias. Una oclusión parcial de esta arteria puede provocar un accidente isquémico transitorio, una pérdida focal súbita de funciones neurológicas, por ejemplo, mareos y desorientación. Estas desaparecen en un lapso de 24 horas. También pueden provocar un pequeño accidente vascular cerebral o ictus. También pueden provocar lo que son una pérdida de funciones neurológicas, como pérdida de fuerza o sensibilidad en una parte del cuerpo. Esto supera las 24 horas, pero desaparece en 3 semanas. Esta obstrucción puede observarse con un estudio Doppler color que nos dan estas imágenes. Esta técnica diagnóstica emite un haz de ultrasonidos y detecta eco procedente de un líquido, en este caso la sangre en movimiento, ¿verdad? De forma que distingue el fluido del tejido estático circundante y proporciona información sobre su presión, velocidad y turbulencia. En este caso podemos ver la arteria carótida interna sana, tiene su circulación sanguínea normal. Una oclusión carotidia que causa estenosis en una persona por lo demás sana, en este caso la imagen B, puede aliviarse si se accede a la arteria en su origen y se extrae la placa ateromatosa con la túnica íntima. A este procedimiento se le denomina endarterectomía carotidia. Tras esta intervención, se administran anticoagulantes hasta que el endotelio sea reparado. Dadas las relaciones de la arteria carótida interna, durante esta intervención hay riesgo de lesión de alguno de los nervios craneales, como el noveno par craneal, el décimo par craneal o su ramo, el nervio laríngeo recurrente, el onceavo par craneal o el doceavo par craneal. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención.